No estaba grabando. Bueno, entonces miren, entonces volviendo, ya que no estaba grabando para que quede en la grabación, esquema básico de un regulador reductor. ¿Qué va a tener? Este esquema de aquí es el mismo esquema en diagrama de bloques de la figura de la derecha, donde tengo el voltaje de entrada, tengo un interruptor periódico que es el transistor, que puede ser BJT o un MOSFET tipo E, ¿sí? Y obviamente acá en esta parte es donde va a estar el sistema de control. Pero va a ser un sistema de control retroalimentado, ¿sí? Es decir, ¿por qué esto se le llama regulador? Se le llama regulador porque la salida va a tener en cuenta la entrada para poder ajustar, obviamente, para poder ajustar el periodo, y ajustando el periodo puedo ajustar el voltaje de salida, ¿sí? En pocas palabras, ajustar el periodo es ajustar el ciclo útil de la señal de entrada, ¿sí? El ciclo útil de la señal de entrada. Ahora, ¿qué se forma acá entre estos dos elementos? Una bobina, un condensador y un diodo. Estos son los tres elementos básicos. Ahora, en un principio podríamos prescindir del condensador, pero el condensador es el que me permite, y con la bobina, de que yo pueda tener una regulación, ¿sí? ¿Cuál es el elemento después de haber rectificado en un rectificador de corriente directa, en un convertidor normal de corriente directa, donde tenemos un transformador, un puente rectificador? ¿Qué tenemos después? Un filtro. Entonces, aquí esto, filtro pasa abajo, me actúa para el filtro de una señal pulsante. Si yo ingreso una señal pulsante, ¿qué me hace que me varíe la potencia promedio? Este filtro, ¿sí? Y este condensador, lo único que hace es sostener ese voltaje. ¿Por qué? Porque si no tengo este diodo lo que hace es que en el momento en que el transistor está apagado, la corriente circula a través de este diodo. Por eso este diodo debe ser un diodo de potencia. Ese diodo debe ser un diodo de potencia. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es el funcionamiento básico de esto? Hagamos un análisis para obtener unas ecuaciones que me describan el comportamiento de ese circuito. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una serie de pasos. Eso obviamente pues no me lo estoy inventando yo. Eso ya está ahí explicado en cualquier libro de electrónica de potencia. Vamos a hacer una breve introducción. Aquí en la figura vemos que hay una bobina y un condensador que lo que hace es que trabajan como un filtro pasabajo. ¿Qué hace el diodo? El diodo lo que hace es que proporciona, pero le doy acceso a un compañero, proporciona un camino a la corriente de la bobina cuando el interruptor está abierto, y el diodo se polariza en inversa cuando el interruptor está cerrado. Entonces, cuando este transistor está conduciendo, obviamente este diodo va a trabajar ¿en qué? En inversa. Pero cuando este transistor está apagado, es decir, el switch está abierto, este diodo se polariza en directa. ¿Por qué se polariza en directa? Porque aquí en la bobina aparece un voltaje con polaridad inversa. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan cuando hicimos un análisis, del diodo en inversa que se le coloca a un relé, un diodo de protección, ¿sí? Entonces, cuando no hay señal en la base del transistor, el transistor está abierto y el diodo, junto con el voltaje que hay almacenado en la bobina y el condensador, en la bobina se aparece un diodo, un voltaje, pero con polaridad opuesta. Ya le voy a explicar básicamente esto. Bien, ahora a este circuito, obviamente, nosotros le llamamos reductor porque la salida, el voltaje de salida va a ser menor, puede llegar a ser inclusive igual que el voltaje de entrada. Bueno,
Ahora, este circuito, ¿cómo se analiza? Se analiza en dos tiempos. Uno, cuando el switch está cerrado, obviamente, partimos del switch abierto, ¿cierto? El sistema de control, una vez yo enciendo el circuito, el sistema de control, ¿cómo arranca? En cero. ¿Y qué arrancar en cero? Que no hay ninguna carga almacenada ni en la bobina ni en el condensador. Cuando yo cierro el switch, ahí hay un estado, ¿sí? Va a durar un tiempo. ¿Cuál tiempo? Dependiendo de la señal pulsante de control, que va a tener un periodo determinado. ¿Cuál? El periodo que yo escoja en mi diseño. Es un periodo que yo escojo en mi diseño. Cuando el pulso está en alto es cuando el switch está cerrado, pero luego el switch se va a abrir, como lo vemos aquí en la señal, y vuelve y se repite. Entonces, aquí el circuito se analiza en dos estados. Uno, cuando en el estado en que el switch está cerrado, y otro, cuando el switch está abierto. ¿Sí? Cuando el switch está abierto. Entonces, representemos esos estados. ¿Sí? Representemos esos estados. Ahora, de aquí en adelante vamos a simbolizar el transistor como un interruptor. ¿Cuál es el primer estado? El primer estado es cuando el switch está cerrado. El switch está cerrado. Si el switch está cerrado, entonces, ¿qué pasa con el diodo? Está polarizado en inversa. Es decir, es un circuito abierto. ¿Qué pasa con la bobina? En la bobina, entonces, va a aparecer un voltaje. ¿Qué valor va a tener ese voltaje? Obviamente, ya ahorita se lo voy a explicar. Aquí voy a tener el condensador. El condensador se va a cargar momentáneamente cuando inmediatamente se cierra, empieza a circular una corriente y el condensador se carga. Y acá voy a tener la resistencia de salida, donde voy a tener, perdónenme aquí que lo escriba muy pequeño, el voltaje de salida, ¿sí? Y por acá va a circular una corriente, ¿dónde? En la resistencia de carga, ¿sí? Por acá va a circular una corriente en el condensador. Y aquí en la bobina va a aparecer, y en la bobina aparece un voltaje, ¿sí? Obviamente, por acá también va a circular una corriente, ¿sí? Una corriente. Llamemos este voltaje aquí en inversa, llamémosle el voltaje X en el diodo, o voltaje en el diodo simplemente. Aquí voy a tener el voltaje de entrada. Este es cuando el interruptor está como cerrado, cuando yo cierro el interruptor. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje en la bobina en este instante? En ese momento, el voltaje en la bobina va a valer el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, o sea, B sub S menos B sub 0. ¿Sí? ¿Con qué polaridad? Más y menos. ¿Listo? Con la polaridad más y menos. Así, a modo de resumen, es como nosotros obtenemos, ¿sí?, el voltaje de salida. Y aquí nosotros podemos despejar el voltaje de salida, que vale ¿cuánto? El voltaje de la fuente menos la caída de tensión en la bobina. ¿Listo? El segundo estado, cuando el switch, ahora el switch está cerrado, ¿qué pasa luego? Se abre. Vamos a dibujar qué pasa cuando el circuito cuando el interruptor se abre. Sería el segundo estado. Este que acabo de dibujar es el estado 1. Y el que voy a dibujar acá sería el estado 2. Cuando el switch está abierto. Entonces vamos a dibujarlo acá. Voltaje de la fuente. Switch abierto. ¿Qué pasa con el diodo?
Obviamente aquí va a haber una caída de tensión, pero de momento, para simplificar los análisis, vamos a suponer que los elementos trabajan de manera ideal, exceptuando la bobina y el condensador. Entonces, un diodo ideal, ¿cómo trabaja? Como un cortocircuito, ¿cierto? ¿Por qué aquí va a suceder un corto? Ya les voy a explicar. Aquí va a estar la bobina, aquí va a estar el condensador y acá va a estar la resistencia, siempre. Obviamente siempre va a estar presente la resistencia. Y acá va a estar el voltaje de salida. Más o menos el voltaje de salida. ¿Sí? En este instante en que se abre el switch, entonces el voltaje X, que es el voltaje en el diodo, va a pasar a valer 0, porque trabaja como un corto. Ahora, en el modelo real, pues ustedes saben que el diodo tiene una caída de tensión. ¿Qué pasa con el voltaje en la bobina? El voltaje en la bobina aquí, B sub L, entonces va a pasar a valer ¿cuánto? Como esto pasó a ser tierra, entonces el voltaje en la bobina, si yo giro esto, me doy cuenta que el voltaje en la bobina va a ser negativo con respecto a ¿quién? Al voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, aquí en este momento, el voltaje en la bobina es igual a menos el voltaje 0. Y va a ser igual el voltaje en el condensador. ¿Listo? Ahora, ahí pasan unas cosas curiosas. Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo, cuando el interruptor está cerrado, ¿sí? Y cuando el interruptor está abierto, esos son los dos estados en los cuales yo tengo que analizar siempre el circuito, ¿sí? Y el voltaje siempre se trabaja de manera, se calcula como un voltaje promedio, ¿sí? Ahora, el convertidor reductor, pues él va a tener unas propiedades cuando funciona en régimen permanente, ¿sí? Unas propiedades. ¿Cuál? Vamos a mirar acá las propiedades de un regulador reductor. Estas propiedades no son más que para poder realizar de manera cómoda y entender el análisis circuital que yo debo hacer, que yo debo realizar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? Primero, propiedades del regulador reductor. Podemos decir propiedades del regulador reductor. ¿Sí? Primero, la corriente en la bobina siempre va a ser periódica. ¿Sí? La corriente en la bobina es periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que I sub L, ¿de quién? Para que sea periódica, una señal que se debe cumplir. Esto no es que esté multiplicando. Esto es como cuando yo coloco f de t. ¿Listo? Va a ser igual a la corriente en la bobina periódica. ¿Sí? Es decir, para que una señal sea periódica se debe cumplir esto. En pocas palabras, la corriente en la bobina es periódica. 2. ¿Cuál es la otra propiedad? La tensión media en la bobina es 0. La tensión media, ¿cómo podemos representar esto? Que la tensión media en la bobina siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, el voltaje medio en la bobina va a ser igual a 0. Tercera propiedad. La corriente media en el condensador es 0. La tensión media en el condensador es 0. O sea, sucede lo mismo. Que la corriente en el condensador
¿sí? Es igual a 0. Bueno, aquí me faltó el dt. Aquí me faltó el dt. Bueno, estaba admitiendo unos compañeros. Entonces, esa es la tercera. La cuarta, vamos a borrar acá. La cuarta propiedad. Si quieres lo puedo borrar aquí. Entonces ya sabemos dos cosas, ¿no? Borrando aquí esta gráfica, pues ya sabemos dos cosas. Uno, analizar el circuito siempre cuando el interruptor está cerrado. Y la otra cuando el interruptor está abierto. Ya les escribo algo en el tablero para que quede en el video. Siguiendo aquí con las propiedades. 4. La potencia entregada por la fuente es igual a la suministrada por la carga. Es decir, la potencia de la fuente va a ser igual a la potencia de la carga. Es decir, la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. ¿Sí? Eso en el caso ideal. Pero en el caso real, obviamente, en el caso ideal, de momento los análisis siempre lo vamos a hacer ideal. Pero luego vamos a tener en cuenta todos las consideraciones reales. Entonces, la potencia de entrada siempre va a ser igual a la potencia de salida más una potencia de pérdida. ¿Dónde se generan las pérdidas en ese circuito regulador reductor o elevador o en la combinación de los dos? Hay pérdidas en el transistor, pérdidas en el diodo, pérdidas en la bobina, pérdidas en el condensador. ¿Sí? En los 4 elementos hay pérdidas. Sin embargo, pues debemos considerar las pérdidas en los elementos donde mayor pérdida se puede presentar. ¿Dónde? En el transistor. ¿Y cuándo puede llegar a suceder esas pérdidas? Suceden cuando yo no diseño de manera adecuada el interruptor. ¿Sí? El interruptor. Ahora, una fuente conmutada no es muy práctico, se hacía antes, pero hoy en día no es muy práctico utilizar un transistor BJT. Por lo tanto, se utiliza en su mayoría un MOSFET de enriquecimiento. ¿Sí? Un MOSFET de enriquecimiento. Pensé que alguien me estaba pidiendo acceso. Bueno, esos son los pasos. Ahora, esas son como las propiedades. Y ahora vamos a hacer una serie de pasos para que cuando usted siga estos pasos, que por lo general son los mismos que para el elevador, o sea, pasos muy parecidos, ¿qué paso debo seguir para analizar el circuito reductor? Estas son las propiedades. Ahora, ¿en qué me baso para hacer un análisis de un regulador, cualquiera que sea el tipo? Sobre todo en este reductor. Siempre vamos a analizar o a prestar mayor atención en el análisis en la corriente en la bobina. Por eso en el circuito, cuando yo dibujé los dos circuitos, cuando el switch está abierto y cerrado y cuando el switch está abierto, no me fijé mucho en la parte del condensador, ¿sí? Sino que todo el análisis recae básicamente sobre la bobina. Todo el análisis recae en la bobina y específicamente
en cómo se comporta la corriente en la bobina, aunque también le prestamos atención al voltaje, pero sobre todo a la corriente en la bobina. ¿Listo? Vamos a borrar aquí para empezar a hacer bueno, si quiere le escribo los pasos y una vez escribamos los pasos, hacemos el análisis del circuito reductor. Vamos a ver si nos alcanza. Entonces, primero, ¿qué debo hacer primero? Primero suponer que el circuito opera en régimen permanente. Primer paso, ¿sí? Primer paso, suponer que el circuito opera en régimen permanente. En régimen permanente. 2. La corriente en la bobina es permanente, es decir, siempre positiva. La corriente en la bobina es permanente. Es permanente, entre paréntesis, positiva. Este es para el regulador reductor, ¿no? Estos pasos. Entonces, tercera, el valor del condensador, es grande. El valor del condensador es grande. Y eso proporciona que la tensión de salida se mantiene constante. ¿Sí? Se mantiene constante. Sin embargo, debemos luego suponer que no siempre el valor del condensador es grande y que no siempre se va a mantener ese voltaje de manera constante. ¿Por qué? Porque el condensador por lo general nos sirve para cuando tenemos señales donde tenemos un rizado. ¿Sí? De momento, para simplificar el análisis inicial, vamos a suponer que el valor del condensador es grande. Cuarto, el periodo de conmutación el periodo de conmutación esté, o más bien, la señal está trabajando o el interruptor está trabajando con una señal periódica. Es lo que quiere decir este cuarto paso. Que la señal de conmutación es periódica. ¿Sí? Y quinto, los elementos son ideales. ¿Sí? Entonces, básicamente que partimos primero del quinto, ¿no? ¿Cómo? Suponiendo que todos los elementos son ideales. En pocas palabras, no hay pérdidas. ¿Sí? Uno, que no hay pérdidas. Entonces, en el ideal, podemos suponer que la bobina es puramente inductiva. ¿Sí? Que el condensador es puramente capacitivo. Que el diodo no tiene caída. Y que el transistor al conmutar tampoco hay una caída de voltaje entre el colector y el emisor. Y que tampoco hay una corriente en la base que me genera una pérdida en la potencia. Bueno, ahora sí empecemos a analizar un circuito. Empecemos a analizar el circuito reductor. ¿Para qué? Para obtener las ecuaciones equivalentes. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Yo creo que va a ser solamente, nos va a alcanzar para cuando analicemos el interruptor cerrado. Entonces, vamos a tratar de alcanzar a eso.
No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, pero bueno, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, quedan 10 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el análisis. Vamos rapidito. ¿Qué debemos suponer primero? Se me ocurrió el tablero acá. Bueno, ¿qué debemos suponer primero? ¿Sí? ¿O qué debemos tener en cuenta para el análisis? La clave de este análisis, la clave está en determinar la salida. Y en primer lugar, ¿qué hacemos? Observamos la tensión en la bobina. ¿Qué se debe observar primero? La tensión en la bobina y la corriente. ¿Cuándo? Cuando el interruptor está cerrado. Y luego, cuando el interruptor está abierto. Y la variación de la corriente en la bobina en un periodo debe ser cero en régimen permanente. Ojo, la tensión media en la bobina también debe ser cero. Entonces, primero, vamos a prestar atención en la tensión y la corriente en la bobina. ¿Sí? Tensión y corriente en la bobina. Si quiere, dibujamos nuevamente el circuito. ¿Sí? Entonces, dibujando el circuito que tenemos, dibujamos nuevamente, donde aquí tengo el voltaje de la fuente, ¿sí? Y primero vamos a, primer paso, analizamos el primer estado, cuando el switch está cerrado. Y después analizamos cuando el switch está abierto. Cuando el switch está cerrado, ¿cómo me queda el circuito? Recordemos que el diodo está polarizado en inversa. Aquí queda la bobina, el condensador y la resistencia. ¿Qué habíamos obtenido de acá? Como por aquí circula una corriente, ¿sí? Y aquí va a haber un voltaje en la bobina, momentáneo en el momento en que yo cierro el switch. En el momento en que yo cierro el switch, ¿qué voy a tener? ¿Qué habíamos dicho? Que el voltaje en la bobina era igual a ¿cuánto? A la diferencia de los voltajes de entrada y de salida, ¿cierto? ¿Qué tengo aquí en la entrada? B sub S. ¿Y qué tengo aquí en este punto? Pues la salida, B sub 0. Pero B sub 0 va a ser el mismo voltaje en el condensador, ¿listo? Por lo tanto, B sub 0. Ahora yo pregunto, ¿a qué es igual el voltaje en una bobina normal? ¿A qué es igual el voltaje en una bobina? A la inductancia por la derivada de la corriente. Con respecto al tiempo, ¿sí? Y de aquí obtenemos que como vamos a prestar atención a la corriente en la bobina, entonces nosotros podemos obtener, como no tenemos el voltaje de entrada y queremos obtener el voltaje de salida, entonces yo puedo de aquí, de esta ecuación, reescribirla de la siguiente forma, que la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo va a ser igual a ¿cuánto? A el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre la inductancia, ¿cierto? Esta es la ecuación característica en un conmutador, en un regulador reductor, ¿sí? Esto cuando ¿quién? Cuando el switch está, cuando el switch está cerrado, ¿sí? Esto cuando el switch, perdón, el switch está cerrado, ¿listo? Ya tengo la garganta seca. ¿Sí? Entonces, ¿esto de qué forma lo podemos nosotros entonces representar? Resulta que nosotros podríamos, para obtener la corriente en la bobina, nosotros podríamos integrar esto, ¿sí? Integrarlo. Pero resulta que esta diferencia
nosotros también la podemos representar y queda más fácil como lo hacen, digamos, en los libros. ¿Cómo lo hacen? Representándolo como diferenciales, ¿sí? Es decir, en vez de resolver la integral, lo que busco es un diferencial de corriente y un diferencial de tiempo, un diferencial de corriente y un diferencial de tiempo. ¿De qué forma? De modo que podamos hacer un análisis más lineal, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo de esta forma? Asumiendo que esta derivada es una variación de la corriente en la bobina sobre una variación del tiempo, ¿sí? Una variación del tiempo. Esta variación del tiempo de t va a ser igual al ciclo útil por el periodo, ¿sí? ¿Por qué? Voy a borrar esto. Mire, esto es simplemente para representar lo siguiente. El diodo está polarizado en inversa, por lo tanto, no circula corriente a través de este diodo, es decir, el circuito está abierto. ¿Listo? Es importante, para poder hacer este análisis, hacer lo siguiente. Yo puedo hacerlo, obviamente, luego lo hacemos resolviendo esta integral, ¿no? Esta integral. Pero vamos a hacerlo como lo hacen algunos textos que lo hacen de una forma breve. ¿Cuál? Si quieren, para no dejar esto cortos, por lo menos en el switch cerrado, mañana continuamos con el switch abierto. Si se nos corta, nos conectamos por ahí 10 minutos, los que puedan, ¿no? Entonces, aquí voy a tener lo siguiente. Voy a dibujar esta gráfica que luego vuelve y se repite para un ciclo, ¿sí? Vuelve y se repite. Bueno, si quieres lo podemos dibujar así. Aquí, esta señal va a ser para un periodo. Pero ¿quién es esta señal? ¿Quién es? Es el voltaje en la bobina. Entonces, como nosotros vamos a prestar atención en la corriente en la bobina y el voltaje en la bobina, que el voltaje en la bobina, recuerden que es esto, ¿no? La diferencia de estos dos voltajes. ¿De dónde a dónde varía este voltaje? Desde menos B sub 0, ¿sí? Hasta B sub S, aquí, el nivel de este voltaje, ojo, aquí, lo que pasa es que lo dibujé muy pegado. El nivel de este voltaje va a ser ¿quién? ¿Quién va a ser el voltaje en la bobina? B sub S menos B sub 0, ¿sí? El nivel este aquí, ojo, acá. ¿Qué provoca este voltaje? Que en estos mismos tiempos, ¿sí? La corriente varía, ¿sí? La corriente va a variar. Entonces, acá, en este tiempo, va a ser el ciclo útil por el periodo. Y aquí va a estar el periodo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay este voltaje? La corriente va a empezar a incrementar desde una corriente mínima. Yo voy a trazar un eje acá. Va a empezar desde una corriente mínima. Esto es la corriente en la bobina, ¿no? Desde una corriente mínima hasta una corriente máxima. ¿Por qué una corriente mínima y una corriente máxima? ¿Por qué? Porque aquí cuando yo cierro el interruptor, ¿sí? Ya para los ciclos periódicos, la corriente no va a ser cero. Obviamente, en un momento inicial, pues arranca de cero, pero de ahí en adelante, él va a tener una corriente mínima. Entonces, la corriente empieza a incrementar desde aquí hasta una corriente máxima. ¿Y dónde se obtiene la corriente máxima? Acá, en este valor. En el ciclo útil por el periodo. O sea, aquí, cuando se cierra el switch, ¿sí? Cuando la corriente baja, ¿no? Y luego disminuye. ¿Hasta dónde?
hasta aquí.